Entonces, Rommel, Julián, Buen día. ¿Sí se ve? les cedo la palabra. Por favor, los tres que van a exponer con cámara encendida, ¿no? Sí, aunque Alfonso no ha dicho nada, creo que solo estamos Romel y yo. Ok. ¿Sí se ve? Sí. Ya. A ver. A ver, falta poner el nombre. A ver. Uno de los primeros pasos que toca seguir para una mejor redacción es la brevedad. Esta es la forma más directa y más vigorosa para perfeccionar la redacción. Aquí lo A ver, relacionamos con a cortar ver. con... Antes de llegar allá, ¿quiénes son ustedes? Porque está hablando de este tema. A ver. Me olvidé de poner aquí los otros dos nombres porque borré el otro y creo que borré el de Rommel de una. Ya. Entonces, ya. Nosotros vamos a exponer sobre la correcta redacción. Va a ser del uso de puntos, de comas, de punto y coma, de oraciones. Ya. Esto lo hacemos porque el profesor nos indicó, tanto como nosotros, y creo que muchas personas nos redactaron muy bien en sus informes. Ya, entonces, ¿cómo se redacta una oración? Ya, el primer paso que hay que seguir es la brevedad. Esta es la forma más directa y más vigorosa para perfeccionar la redacción. Aquí lo relacionamos como cortar el césped, por decir. Bueno, esta de vez en cuando se utiliza las oraciones largas, pero es muy poquito, es mejor hacer oraciones cortas. Pero también como que para evitar esa monotonía, también está bien utilizar oraciones largas, pero no mucho. Y aquí tenemos un set súper grande y basura y todo, que significa que representa lo que hay en la oración, porque hay muchas cosas que están de más y a veces no se entiende, por decir. Un patrón de diseño que permite pasar solicitudes a lo largo de una cadena de manejadores es de comportamiento llamado Chain of Responsibility, que es una oración súper larga. Este recibe solicitudes mientras los manejadores deciden si pasan al siguiente de ellos. Que leyendo como una vez no se entiende, tal vez la segunda tampoco. Entonces mejoramos la oración y queda así. Un patrón de diseño de comportamiento denominado Chain of Responsibility permite pasar solicitudes a lo largo de una cadena de manejadores. Al recibir solicitudes, los manejadores deciden si pasan al siguiente manejador, que es súper redundante aquí. Entonces, o sea, ya muy bien redactado. Queda Chain of Responsibility, que es lo más importante, por eso lo nombro primero. Es un patrón de diseño de comportamiento que te permite pasar solicitudes a lo largo de una cadena de manejadores. Al recibir una solicitud, cada manejador decide si la procesa o si la pasa al siguiente manejador de la cadena, que ya se entiende mucho mejor. Ya, después del otro paso es la sencillez. Para la sencillez, tenemos que estructurar párrafos más sencillos, como y toca evitar incisos y evitar subordinadas. Ahora, evitar incisos. ¿Qué son los incisos? Los incisos es un fragmento de una oración que se interpone en ella con un sentido explicativo y que en el escrito se coloca entre comas, rayas o paréntesis, como por ejemplo los de aquí. Que a veces estos incisos lo que hacen es sacar de contexto al que lea, al lector. Por decir, los patrones establecen un lenguaje común que coopera a tu equipo a comunicarse con más eficiencia. Son un juego de herramientas que brindan soluciones a problemas habituales en el diseño de software. Entonces te saca de contexto. Y en sí esto es como veneno para los párrafos o para la redacción en sí. Entonces, si nos damos cuenta aquí podemos aumentar otra oración, como acá, que literalmente lo de acá pasa a ser otra oración. Que sería, los patrones son un juego de herramientas que brindan soluciones a problemas habituales en el diseño de software y definen un lenguaje común que ayuda a tu equipo a comunicarse con más eficiencia. Entonces aquí ya está correctamente redactado, ya nos saca de contexto. Ya, ahora evitar subordinadas, que son las subordinadas. Las subordinadas es un fragmento que depende estructuralmente del núcleo de otra oración llamada oración principal. Ya, a ver. Aquí en sí el párrafo está súper desordenado y también lo más importante
no va primero, por decir, aquí están los patrones en los que se permite construir objetos complejos paso a paso, son considerados como builders, o serían los constructores, por lo que utilizando el mismo código de construcción producen distintos tipos de un objeto y representaciones de un objeto. Eso también está mal. Entonces, ya correctamente redactado sería builder o constructor. Es un patrón de diseño creacional que nos permite construir objetos complejos paso a paso. Punto. El patrón nos permite elaborar distintos tipos y representaciones de un objeto, valiéndonos del mismo código de construcción. Entonces ya está lo primero más importante y están separadas las oraciones. Y ya no está redundando un objeto porque aparte habla de varios. Ya, ahora el orden. El orden, bueno, las oraciones tienen que estar ordenadas. Aquí es la más simple y la que más se prefiere que se siga, que es la voz activa, que es de sujeto, verbo y complementos. Por eso es casi siempre. De ahí también lo más importante tiene que ir primero. Ya, aquí es un ejemplo. Un programador es una categoría profesional reconocida. Escribe, depura y mantiene el código fuente de un programa informático. Aquella persona que elabora programas de computadora. Entonces está desordenado. Esto en sí debería quedar. Un programador es una persona que elabora programas de computadora y después lo demás. Incluso lo de la categoría profesional iría al final, que no tiene nada que ver con eso. Ya entonces aquí está ya redactado que se llama un programador, es aquella persona que elabora programas de computadora, es decir, coma, escribe, coma, depura y mantiene el código fuente de un programa informático, que aquí el uso de la coma ya vamos a explicar después. Actualmente es una categoría profesional reconocida, entonces aquí ya está correctamente redactado. Ahora, el otro punto es la acción. La acción son situaciones en las que alguien o algo realizaron un acto, como, y aquí está la voz activa de la que hablé, la pasiva refleja, pasiva perifrástica, que hay muchas más, pero estas principalmente. Ya, está la voz activa, que es la recomendada, que es la de sujeto, verbo y complemento, que aquí están ejemplos. En verde está el sujeto, en naranja el verbo y en blanco están los complementos. Que sería un objeto representa alguna entidad de la vida real. Ahora, el método obtener dirección obtiene una dirección. Un ID facilita el diseño de software. Ahora, un ingeniero en software gestiona los requisitos durante el proceso de desarrollo. A ver, ahora está la pasiva refleja. La pasiva refleja nunca se especifica quién realiza la acción. Aquí no vamos por decir, se necesitan clases para instanciar objetos, pero nunca habla de quién necesita esas clases. Ahora, se requiere de un lenguaje común para el desarrollo de software, nunca dice quién requiere. Y en esta asignatura es fundamental practicar, pero nunca dice quién practica. Entonces esto sería la pasiva refleja. Ahora esta es la pasiva perifrástica, que esto ya son casos desesperados, que incluso eh, tanto no deberíamos ocupar tanto, pero igual, o sea, si ya no encuentras como que una manera de ocupar la voz activa y después ya la pasiva refleja, entonces ya por último la pasiva perifrástica, que aquí sí se especifica quién realiza la acción, pero al final de la oración. Que como habíamos indicado antes, tendría que ir lo primero, vamos a ver lo más importante primero, pero acá ya no. Que sería todas las funciones fueron llamadas por la función principal. Todo el código fue escrito por el programador. El problema y la solución que brinda el patrón es explicado por la motivación. Ya. Ahora, el otro paso sería el vocabulario comprensible, donde tenemos que evitar lo rebuscado y lo vulgar. Sería como palabras raras, desusadas o rimbombantes. Y como vemos aquí están palabras vulgares como ahí, aiga, eh, sería más peor, más mejor, mucho más mejor. Aquí no sé por qué se puso diferencia. Ya, en las palabras rebuscadas sería efímero, estólido, flébil, superfluo, alipori, baldragas, que no se entiende. Entonces aquí ya tenemos que estar como que en la mitad, neutros, y sería diferencia, fundamental, analítico, indispensable, solución, problema. Son palabras que podemos utilizar y si no, si se entienden. Ya, ahora vamos a hablar también de los signos de puntuación. A ver, ¿cómo usar la coma? Ya, aquí, bueno, aquí tenemos que si se entiende sin puntuación, entonces no uses puntuación, como el hola mundo.
que la coma en sí la utilizamos como, no sé, para leer como hablamos en la vida real. Por decir, hay gente que puede hablar de una hola mundo o alguien que dice hola mundo. Entonces ahí iría la coma. Eh, entonces aquí estamos dando orden a los tipos de términos. Ya, también, bueno, aquí está el saludo, que sería el hola, y la persona, que sería mundo, que aquí lo hacemos como persona. Ya, ahora dice, suena distinto, sin embargo el término lógico es el mismo. Ya, esto es cambiar de orden, que también es como que una recomendación en las comas para saber si está bien, que si cambiamos de orden no pierde el sentido de la oración. Entonces si tenemos hola mundo y cambiamos mundo hola, también, o sea, suena distinto, pero también el término lógico es el mismo, se entiende. Ahora, tenemos hola y bienvenido, mundo de la programación. Entonces, cambiamos de orden, mundo de la programación, hola y bienvenido, que se sigue entendiendo, pero el término lógico es el mismo. Ya. Ahora, ya añadimos un complemento que sería hola y bienvenido, mundo de la programación, espero aprender mucho de ti. Entonces, cumplimos el orden lógico, entonces, por decir, si nosotros ponemos comas donde no tiene que ir, queda bienvenido, mundo de la programación, hola, aprender, espero de ti mucho, que no se entiende nada. Entonces, si cambiamos de orden, como teníamos aquí correctamente redactado, quedaría mundo de la programación, hola y bienvenido, espero aprender mucho de ti. O mundo de la programación, espero aprender mucho de ti, hola y bienvenido, que se sigue entendiendo. Ahora tenemos otro, por decir, otro ejemplo que dice, el día de hoy me siento bien, vi mis calificaciones, me hizo pensar que con más esfuerzo puedo pasar el semestre. Ahora cambio de orden. Vi mis calificaciones, el día de hoy me siento bien, me hizo pensar que puedo pasar el semestre con más esfuerzo, que se sigue entendiendo. Ahora puedo pasar el semestre con más esfuerzo, el día de hoy me siento bien, vi mis calificaciones y me hizo pensar, que igual se sigue entendiendo, que se escucha distinto, pero sigue siendo el mismo terminológico. Ya, ahora para utilizar los dos puntos hacen como que referencia a llamar la atención. Entonces, y aquí utilizamos las comas para, no sé, para objetos, bueno, para sí, para clasificar así, que sería la clase tiene distintos atributos, nombre, cédula, pasaporte, edad, y al último ponemos la I, la Y. Entonces, aquí sería lo mismo, podemos cambiar en orden esto y va a seguir entendiendo, como así. Ya no está nombre al principio, ni pasaporte tercero, entonces ahora la clase tiene distintos atributos, cédula, pasaporte, estatura, edad y nombre. Ya. Ahora, aquí está cuando usar los dos puntos. Aquí es cuando se quiera llamar la atención sobre lo que sigue. Ahora aquí tenemos un ejemplo que puse de la aventura que por decir, dice, el guardia banana está comiendo, por lo tanto, coma, la dulce princesa sabe qué va a pasar. Y aquí hace referencia, o sea, importancia a lo que va a pasar. El rey helado se va a escapar. Ahora, ¿cuándo usar punto seguido? Ya, el punto seguido se usa dentro de un párrafo o al cerrar, o sea, cerrar una frase. Ahora tengo otro ejemplo que dice, Vimos sabía que le quedaba poca batería, punto. Entró en su casa, punto. Buscó baterías, punto. La sacó de la caja, punto. Cambió de pila, punto. Salió con más energía. Y como vemos está dentro de un párrafo y está separando diferentes oraciones. Ahora el punto y aparte es para separar un párrafo de otro párrafo. Ya. Y el punto final es para terminar el texto o discurso. Y ya, bueno, aquí puse el mapa, que es de Hora de Aventura, donde hago referencia como a lo que es un texto grande, que en sí todo el mapa sería todo el texto o discurso. De ahí por decir, cada zona, como cada ciudad, sería cada párrafo. Y cada frase sería cada casa. Entonces, estaríamos ahí utilizando, o sea, clasificando cada uno. Ahora, ¿cuándo utilizar el punto y coma? Ya, el punto y coma sería para clasificar términos complejos, que también a veces no se lo utiliza y también no se lo ve muy necesario, pero aquí tenemos igual un ejemplo, que sería cuando era niño, veía la aventura, coma, conocía la cronología de su historia, punto y coma, a diferencia de hoy, que no tengo mucho tiempo para ver series. Como vemos, está clasificando dos contextos distintos. Pero también aquí se vería un punto. Entonces, ya que mejor redactado sería
Cuando era niño veía Hora de Aventura, punto. Conocía la cronología de su historia, punto. Ahora no tengo mucho tiempo para ver series, punto. Y ya, eso sería respecto a lo que es el uso de la coma, punto y coma, y el orden de las oraciones. Ahora va, Romel. A ver. Ok, yo voy a reforzar la primera parte que expuso mi compañero. Voy a poner sobre el objetivo y la forma de emitir una comunicación. Se trabó, creo que la diapositiva. Ok. Ya, hay que ser breves y directos, transmitir la información de tal forma que no empalague al lector. ¿Esto qué quiere decir? Que en un texto, cuando tú escribes, por ejemplo, un párrafo de 100, 20 líneas, si lo que quieres decir en 20 líneas lo puedes poner en 10 líneas, ¿por qué no lo pones? ¿Por qué no poner lo que está en un párrafo grande en un párrafo pequeño? Ya que con eso podemos ser breves y precisos. Además de que en un párrafo muy grande pueden haber dos o más ideas en las cuales no cabe. O sea, tener dos o más ideas en un párrafo está mal porque va a causar confusión al lector y va a hacer que el lector tal vez se aburra o no entienda del texto y pueda que se vaya y ignore el párrafo, ya que esto es importante porque la atención del lector es realmente importante en un texto. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser breves y precisos. Dígale. Ok, el otro punto es la sencillez y la naturalidad. Para este punto necesitamos dos aspectos importantes, que es detectar el nivel del lenguaje, es decir, el vocabulario, y utilizar expresiones que sean de nuestro total conocimiento. Cuando hablamos de detectar el nivel del lenguaje, hablamos de que hacia qué nos referimos. Por ejemplo, en un informe nos referimos a un profesor, a un ingeniero, a un director, o incluso simplemente enviamos un email. El nivel de lenguaje tiene que ser adecuado hacia la persona que va a ser emitido. No es lo mismo decir no sé, alguna frase, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que es de lenguaje vulgar, que es, si tú envías eso en un correo o en un informe, el profesor, el director no te lo va a tomar en serio. Pero si lo envías, buenas tardes, presente cómo se encuentra hoy y sigues con tu texto, ya la persona que está leyendo va a hacer que este es un texto serio y que lo va a tomar como tal. También utilizar las expresiones que sean de nuestro total conocimiento nos va a ayudar a que la sencillez y naturalidad sean, por así decirlo, fluyan de una manera natural, porque si nosotros utilizamos palabras que no conoce la mayoría o parece que son palabras que son interesantes, vamos a caer en un error muy habitual que es la ambigüedad y vamos a generar que el lector cuando esté leyendo tal vez no sepa unas palabras que tú pusiste y busque en el diccionario y pierda la atención en nuestro texto. Por lo tanto, eso, como vimos en el punto anterior, es realmente importante. ¿Sí? Ya, aquí tenemos unos ejemplos de nivel de lenguaje. Eh, el primero es buenos días con todos los presentes. Hoy revisaremos un tema relacionado con la comunicación escrita. Este lenguaje, este texto, este párrafo, mejor dicho, es de un nivel de lenguaje formal. No es culto ni científico, pero es formal. Por lo tanto, puede entender la mayoría, incluso el profesor o si aquí está algún director, podría entender este texto. Pero ¿qué pasa si yo pongo, ¿qué tal amigo? Estuvo chévere la fiesta de ayer, ¿no? En un discurso formal no me van a tomar en serio, van a decir, ¿qué está pasando aquí? No está hablando del tema o tiene un lenguaje que no es apropiado al discurso o al texto que estamos leyendo. Por lo tanto, eso está relacionado con el detectar el nivel del lenguaje. ¿Sí? ¿Sí? Ejemplos de expresiones. Aquí tenemos con la claridad y con la certeza de qué expresiones estamos utilizando. Por ejemplo, relacionado. Se usa como expresión para dar a entender un unión o emparejamiento sobre algo o alguien. Fiesta, expresión que hace referencia a un lugar donde existe mucha diversión. Conflictuar, provocar conflicto entre objetos o personas. Si tú sabes qué expresiones utilizas y su significado, vas a utilizar el principio de sencillez y naturalidad, ya que cuando tú escribes una oración, por ejemplo, eh, mi hermana hizo conflictuar a mi mamá, por ejemplo, es un ejemplo de una oración. Conflictuar, ¿qué significa conflictuar? Tal vez la persona que esté leyendo eso va a decir, está bien, es que dicha la oración, quiere decir que su mamá tuvo conflicto, pero conflictuar es una acción que hay entre mínimo dos personas. Entonces, cuando tú lees eso y si sabes qué significa la palabra conflictuar, vas a caer en una ambigüedad y vas a decir, ok, su mamá, ¿en qué empezó a conflictuar? ¿Consigo misma, contra quién o contra quiénes? Entonces, por lo tanto, si nosotros sabemos las expresiones que utilizamos, nosotros vamos a poder utilizar párrafos y oraciones que digan lo mismo, pero de una manera más sencilla y natural.
Ok, el siguiente punto es la prioridad y el orden. Aquí tenemos dos puntos importantes, que es lo más importante es lo primero y está relacionado con la claridad de la idea. Lo más importante de lo primero, esto siempre va a suceder en un texto o incluso lo podemos poner un ejemplo de la vida cotidiana. Tú cuando vas a presentarte o cuando vas a presentar una carpeta para que te den trabajo, tú siempre pones en tu currículum lo más importante, lo primero, para qué vas a la empresa, tus objetivos en la empresa, tu título. No pones al principio tus hobbies o la música que te gusta o que quieres hacer, no sé, algo que te guste, que no sea relevante para la empresa. Por lo tanto, lo más importante siempre es lo primero, para que se genere una claridad en la idea y te tomen de una manera correcta. ¿Sí? Ok, aquí tenemos unos dos textos de ejemplo de prioridad. Un texto equivocado, ya que la idea no está clara. Aquí tenemos que es un líder que incluso en los momentos más críticos, cuando todos le abandonaban, supo, por encima de todos, creer en sus ideales. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Cuál es la idea principal? Aquí la idea principal se puede ser tomada que es un líder que tiene momentos críticos, o es un líder que cuando hay momentos críticos todo le abandona, o incluso hay el líder que por encima de todos cree en sus ideales. Hay tres ideas principales, pero en un texto no puede haber tres ideas principales, tiene que haber solo una idea principal para que se entienda de una manera correcta. Entonces, ¿qué pasa si ordenamos y ponemos lo más importante, lo que queremos resaltar como primer lugar? Es decir, es un líder que supo creer en sus ideales por encima de todo. Lo hizo en los momentos más críticos cuando todos lo abandonaban. Entonces, aquí en este texto ya podemos intuir de una manera clara y concisa que la idea principal es un líder que supo creer en sus ideales. Por lo tanto, aquí ya tenemos una idea concisa y clara de lo que quiere decir el texto y se entiende de una manera sencilla y rápida. No tenemos que estar leyendo y releyendo el texto para entenderlo. ¿Sí? Aquí tenemos unos ejemplos de orden. El orden va relacionado con la puntuación y coma. No es lo mismo decir niños vamos a comer que niños vamos a comer. Las dos oraciones tienen las mismas palabras, pero ahí la coma hace una gran diferencia, porque la primera oración es niños, vamos a comer algo bueno, pero ¿qué pasa si yo digo en un texto formal, niños vamos a comer? La persona se va a quedar, ¿qué está diciendo? ¿Está loco? Algo está pasando ahí. Entonces, hay algo que el orden va relacionado con la puntuación y con la claridad de la idea, ya que las dos oraciones son las mismas, escritas con las mismas palabras, pero una transmite una idea y la otra transmite otra idea totalmente distinta. Ya, aquí tenemos unas claves para obtener una claridad en tu texto. Según Alberto Bustos, profesor titular de Didáctica de la Lengua en la Universidad de Extremadura en España. El primer punto es, todas tus oraciones o párrafos admitan una interpretación y solamente una interpretación. Es decir, que la idea tiene que estar clara y solo tiene que haber una, para que no genere ambigüedad. El segundo, entender de manera clara el significado de las palabras. Sé preciso. Cuando tú tienes unas palabras que no generan ambigüedad o generan confusión, por ejemplo, eh, tenemos un ejemplo que sería las inclemencias de la climatología. Algunas personas que saben y leen mucho, tal vez lo entiendan, pero muchas personas que no entiendan del texto o que no tengan contexto van a decir que a qué se refiere eso. Y es un párrafo, bueno, es una oración larga, pero es lo mismo decir el mal clima. Eh, si decimos las inclemencias de la climatología, es lo mismo decir que mal clima. ¿Por qué no poner mal clima? Esto va relacionado con el primer punto que revisamos, que es la brevedad y la precisión del texto. Si lo podemos decir en dos líneas o en tres líneas y lo podemos poner en una sola línea, ¿por qué no hacerlo? Ahí podemos ser precisos y ser claros en la oración o en el párrafo. Utilizar un vocabulario específico, eso ya lo vimos con el nivel de lenguaje. Y el último punto que es bastante clave es revisa. Revisa tu texto, ya que incluso las personas que escriben mucho y que son muy hábiles en realizar informes o ensayos, cuando revisan pueden encontrar errores o ambigüedades en su párrafo. En un párrafo puede haber dos o más ideas. Entonces ahí tú le puedes revisar y con eso te aseguras de que tu párrafo está escrito correctamente y que genera una atención al lector, que es lo más importante en un texto escrito. Ok, ahora vamos con la redacción de los párrafos. El contenido del párrafo. El párrafo tiene que tener una y solo una idea, no tiene que ser nada confuso y complejo y debe estar ordenado. Esto va con los principios que vimos anteriormente, el principio de prioridad, el principio de precisión y de claridad de los significados y de que solo tiene que haber una y solo una idea en un párrafo o oración.
Aquí tenemos un ejemplo. Producto de transgénicos, producción de alimentos transgénicos. Un tip también para detectar que un párrafo está bien escrito es tratar de ponerle un título. Si en un párrafo le puedes poner un título sencillo, ese párrafo está bien escrito, porque genera una idea principal. Entonces, aquí los alimentos transgénicos son aquellos que se producen a partir de un organismo modificado por la ingeniería genética, el que se han agregado genes de otro organismo para obtener características deseadas. Entonces, aquí, ¿qué está hablando? La idea principal es de un producto transgénico. Tal vez le podemos decir que es modificado por la ingeniería genética, pero está hablando de los productos transgénicos, que es la idea principal en este párrafo. Entonces, aquí no hay ambigüedad. Este párrafo está bien escrito. Aquí, el tamaño del párrafo. Aquí tenemos varios puntos. Evita párrafos muy cortos, evita párrafos muy largos. Hay que preferir párrafos intermedios, es decir, de 7 a 12 líneas, y romper con la monotonía. A ver, aquí lo más importante es evitar párrafos muy largos, ya que si tenemos párrafos muy largos, seguramente van a estar mal escritos o van a tener dos o más ideas, que es lo que queremos evitar, ya que si tenemos un párrafo, por ejemplo, de 20 líneas y solo transmite una idea, algo está mal, porque tal vez esa idea está redundante o hay ambigüedad, o no solo una idea, sino hay dos o más ideas. Por lo tanto, hay que tratar de los párrafos hacerlos cortos, pero precisos, y que se entiendan de una manera clara. También romper con la monotonía hace referencia a que si tenemos, por ejemplo, 2 párrafos o 3 párrafos de 7 o 8 líneas, no está mal poner un párrafo de 3 líneas. Incluso podremos poner un párrafo de 2 líneas. Romper con la monotonía hace que el lector sienta interés de leer para que no se aburra, porque no es lo mismo ver un párrafo, una hoja que tiene, me parece testamento, que una hoja que tiene separación, que tiene oraciones, párrafos de 2 o 3 líneas. El lector se va a sentir más atraído hacia la segunda hoja que tiene esos tipos de puntuaciones y párrafos cortos. Aquí tenemos un ejemplo, un texto 1 y el texto 2. Entonces aquí podemos ver a cuál te inclinarías a leer tú. Por ejemplo, si tú o sea, yo en lo personal me inclinaría a leer el texto número 1, ya que el texto número 1 incluso se puede entender mejor, hay signos de puntuación más separados, incluso en el texto 1 nos puede dar mucha más información que el texto 2, ya que como podemos ver hay bastantes párrafos y cada párrafo debe tener una idea, por lo tanto, una sola hoja puede tener muchas y muchas ideas, en cambio con el texto número 2, que hay 2 párrafos que están realmente grandes y tal vez nos puedan transmitir 2 ideas, y esas 2 ideas pueden ser confusas, no pueden ser claras. Entonces, hay que tener en cuenta que el tamaño de los párrafos tiene que ser el necesario para transmitir la información que se desea. Aquí, división de párrafos, tenemos división por sangría y división por punto aparte. La división por sangría es solo colocando el tab, y separación por punto y aparte es punto y un enter. Aquí también podemos poner un punto y aparte y una sangría, o sea, podemos combinar las dos, pero nunca podemos poner en un texto los 3 primeros párrafos separados por sangría y después el cuarto separado por punto y aparte. Eso está mal. Eso es una combinación de dos cosas que no debería pasar. Si tú separas el primer párrafo, tienes que separar a todos por igual hasta que se termine el texto. Aquí evita los siguientes errores: tener varias formas de separación de un texto, que ya hablé anteriormente, tener más de 2 ideas en un solo párrafo, que eso genera ambigüedad y genera confusión al lector, y ser aburrido y cansado de leer, dado que esto va relacionado directamente con el tamaño del texto, ya que no es lo mismo leer un párrafo de 100, de 20, 30 líneas que un párrafo de 5 o 6 líneas, o incluso 2 o 3 párrafos de 10 líneas, que van a ser mucho más digeribles y el lector tal vez esté más inmiscuido en el texto y pueda seguir teniendo ganas de seguir leyendo el texto hasta que lo acabe. Eso. Y ya, hemos acabado con la presentación. Muchas gracias.